Vamos a hacer la lectura todos juntos de lo que es el primer versículo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Solo vamos a leer. Así puestos de pie, voy a hacer una lectura, voy a hacer una oración. Señor, gracias te damos porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias por tus bendiciones, porque eres bueno, porque tú provees en cada momento bendición, Señor, salud y todo lo que necesitamos, Padre. Gracias porque eres bueno. Te rogamos por aquellos que vienen en camino, que te ofreces sus pasos y que podamos estar juntos aquí, Señor, alabándote y glorificándote. Te pido por los que estamos aquí, Señor, que tú nos des un corazón dispuesto, Señor, un corazón noble y un corazón receptivo, Señor, para escuchar tu palabra y lo que tú nos quieres enseñar. Como te pido los que están al frente, Señor, que tú seas de bendición para que se enseñe lo que es lo que tú quieres, Padre. Gracias te doy porque eres bueno, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Les voy a pedir, ahora si hacemos otra lectura en Mateo. Mateo 6. Mateo 6, vamos a leer del versículo 13 al versículo 20. Evangelio de Mateo, capítulo 6, del versículo 13 al versículo 20. Vamos a hacer la lectura todos juntos. La palabra de Dios dice así. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis sábios como los hipócritas, porque ellos demandan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Amén. Así puestos de pie, es tiempo de la bienvenida, pero creo que todos somos de casa, o si hay alguien que nos visite, me gustaría que nos regalen su nombre. Si todos somos de casa, sean todos bienvenidos y vamos a continuar con una alabanza. Bien, que el Señor les bendiga en esta tarde. Vamos a cantar. Les invito a que busquen en sus horarios el número 82. Siempre contigo. Es el número 82.
Vamos a darle tiempo al pastor para el mensaje. Les pido que nos quedemos un momentito más de pie, vamos a orar y ponernos en las manos de nuestro Dios. Oramos. Padre, en esta tarde oramos a ti, dándote gracias por esta oportunidad, esta bendición que nos das de poder estar en tu casa. Padre Celestial, rogamos que este tiempo en que podamos meditar en tu palabra sea de bendición, Señor, para nuestra vida, sea de bendición, Señor, para cada uno de aquellos, Señor, que puedan escucharla. Pedimos pues que tu Espíritu Santo nos dirija por medio de ella. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Gracias a Dios porque en esta tarde podemos estar juntos y podemos meditar en la palabra de Dios. Bienvenidos hermanos y los hermanos que nos acompañan también a través del Facebook. Gracias a Dios porque están también conectados con nosotros en esta tarde. Así que vamos a ver la palabra de Dios en esta tarde. El tema que hemos estado viendo durante los meses de septiembre y octubre es la iglesia y sus ministerios. La iglesia y sus ministerios. Y vimos también sus departamentos, los departamentos de la femenil, de los varones, de los jóvenes. Y en esta tarde, para cerrar esta serie de estudios que hemos estado viendo de temas, vamos a tratar el siguiente tema: la iglesia y su sostenimiento. ¿Sí? La iglesia y su sostenimiento. ¿Verdad? Cuando hablamos de iglesia tenemos que recordar
desde el principio de septiembre lo dijimos, cuando hablamos de iglesia no estamos hablando del edificio. Cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de una denominación. Cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de un club social. Cuando hablamos de iglesia estamos hablando del grupo de creyentes en Cristo Jesús que hemos sido bautizados y estamos sirviendo juntos, estamos unidos sirviendo a nuestro Señor. Esa es la iglesia, el grupo de creyentes en Cristo Jesús que hemos sido bautizados y estamos unidos sirviendo juntos, adorando juntos a nuestro Dios. Esa es la iglesia. Y entonces estamos hablando aquí del sostenimiento de la iglesia, de todo el grupo, ¿sí? ¿Cómo se sostiene la iglesia? ¿Cómo permanece una iglesia firme? Pensando en un edificio. Para que un edificio permanezca firme, para que un edificio no caiga, ¿qué necesita un edificio? Aquí nosotros podemos ver, aquí en este edificio, podemos ver nosotros que para que este edificio no caiga, necesita buenas columnas. ¿Sí? Si se fijan, ¿verdad? Tenemos columnas, muy buenas columnas, las que vemos aquí redondas, pero tenemos atrás otras cuadradas, ¿verdad? Y tenemos al lado, ahí están, al lado hay columnas cuadradas también, ¿verdad? Tenemos buenas columnas. Se fijan, aquí arriba tenemos unos buenos puentes, ¿sí? Que todo eso sostiene el edificio, para que el edificio no caiga, ¿verdad? Se necesita que haya buenos cimientos, que haya buenas columnas, que haya buenas vigas, que haya buenos castillos para que el edificio no caiga, ¿sí? Así también la iglesia en general, el grupo de personas que es una iglesia, necesita un buen sostenimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que sostiene a la iglesia? Y vamos a ver en esta tarde nosotros por lo menos dos bases que sostienen a la iglesia, dos bases que le dan el sostén a la iglesia que necesita. ¿Sí? La iglesia necesita estas dos bases. La primera base es la fidelidad de Dios. ¿Sí? La fidelidad de Dios sostiene a la iglesia. Sin duda alguna, la fidelidad de Dios, ¿verdad?, es la que saca a una iglesia adelante. ¿Sí? Dios es fiel, ¿verdad? Y si la iglesia es de Dios, entonces es Dios el que va a sacar adelante esa iglesia, el que va a ayudar a que esa iglesia permanezca firme. ¿Sí? La fidelidad de Dios primeramente. Vamos a ver Mateo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Jesucristo dijo que la iglesia es de Él. ¿Sí? Primeramente podemos ver eso, ¿verdad? Jesucristo dijo que la iglesia es de Él. Dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Dice Jesús que la iglesia ¿de quién es? Dijo Jesús, edificaré mi iglesia. ¿Sí? Dijo Jesús, edificaré mi iglesia. La iglesia es de Él, ¿verdad? Jesús habló con Pedro y le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Jesús. ¿Verdad? Él fue el que inició la iglesia. Él comenzó la iglesia. Al estar llamando a estos hombres para que formaran parte de su iglesia, Él comenzó a edificar su iglesia. ¿Verdad? Y él es el dueño de la iglesia. Él fue el que la inició. ¿Y qué dice Jesús? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús cuida de su iglesia fielmente, y su iglesia será eterna. ¿Sabe por qué? Porque dice Jesús que el poder de la muerte no puede contra su iglesia. ¿Sí? Es lo que quiere decir aquí, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. El poder de la muerte, ¿sí?, no puede contra su iglesia. ¿Sí? La muerte no tiene poder contra Jesucristo, contra Dios, contra su iglesia. ¿Sí? El poder de la iglesia no puede. Entonces, podemos ver nosotros aquí primeramente que la iglesia es de Jesucristo. Él la inició y Él es fiel. Él es fiel y Él va a hacer que su iglesia permanezca. ¿Sí? ¿Qué más dice la Biblia acerca de la fidelidad de Dios? Yo voy a leerles algunos versículos. Ustedes no tienen que buscar todos los versículos, solamente me van siguiendo con sus vistas.
y me van escuchando. Yo los voy a decir y ustedes los van a leer. Perdón, yo lo voy a decir y ustedes me van a escuchar, solamente escuchar. Para que no tengan que estar siguiéndome ahí buscando, ¿sí? Yo voy a estar diciéndoselos porque yo los tengo aquí listos. ¿Sí? Entonces, la segunda parte vemos que Pablo dice que la iglesia es del Dios viviente. Dice Pablo en 1 Timoteo 3:15, para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿De quién es la iglesia? Del Dios viviente, ¿verdad? Dijo Cristo, yo edificaré mi iglesia. Pero aquí dice Pablo, la iglesia es la iglesia del Dios viviente, ¿sí? Casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? La iglesia es del Dios viviente, la iglesia es de nuestro Dios, del Dios vivo. ¿Y sabe qué? Si la iglesia es de Dios, ¿usted cree que Dios dejará caer a su iglesia? Pues no, ¿verdad? Dios no va a dejar caer a su iglesia nunca. Tenemos que confiar en eso, confiar en Él. Por eso, la base principal para que la iglesia se sostenga es la fidelidad de Dios. ¿Sí? Porque Dios es fiel. Y Dios hace que su iglesia permanezca, que su iglesia sea eterna, que su iglesia siga adelante firmemente. ¿Sí? Y la iglesia es aquí en la tierra y la iglesia un día va a estar allá con el Señor en el cielo. Porque la iglesia acuérdense que somos nosotros. ¿Sí? Dios no se va a llevar este edificio. ¿A quién se va a llevar el Señor? A nosotros, ¿verdad? A su iglesia, ¿sí? A su iglesia, al grupo de creyentes en Cristo Jesús. ¿Sí? Y otra cosa más, Pablo también dice que Dios es fiel. ¿Sí? Pablo dice que Dios es fiel. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sí? Así que, imagínense, si nosotros somos infieles, dice que Dios permanece fiel. Dios permanece fiel porque Él es fiel. ¿Sí? Y muchas veces, hermanos, no importa lo que los miembros de la iglesia hagamos o cómo nos comportemos nosotros, ¿sí? Dios permanece fiel. ¿Verdad? Su iglesia permanece firme porque Dios es fiel y la iglesia es de Él. ¿Sí? Y Dios sigue adelante con su iglesia. Hace unos días Becky recordaba algunas cosas, ¿verdad? Dios sigue adelante, ¿sí? Con nosotros, sin nosotros. Y alguien dijo, y a pesar de nosotros, ¿sí? Y a pesar de nosotros. Dios sigue adelante con su iglesia, porque es su iglesia, ¿sí? Y la fidelidad de Dios hace que su iglesia siga adelante. Él permanece fiel. La fidelidad eterna de Dios es la que sostiene a su iglesia. No importa lo infieles que seamos nosotros, la naturaleza fiel de Dios no cambia. ¿Sí? Así que la primera base para que la iglesia permanezca, para que la iglesia esté firme, la primera base es la fidelidad de Dios. Dios sostiene a su iglesia. Dios la sostiene. Pero también es importante y necesaria una segunda base para que la iglesia se sostenga, una segunda columna para que la iglesia se sostenga. Es importante y es necesaria esta segunda columna, segunda base para el sostenimiento de la iglesia. ¿Y cuál es esa segunda base? La fidelidad de sus miembros. ¿Sí? La fidelidad de los miembros de la iglesia. Esa es la segunda columna, la segunda base, que es importante y es necesaria también para que la iglesia se sostenga, para que la iglesia permanezca firme. La fidelidad de los miembros de la iglesia, de cada uno de nosotros. Esta fidelidad de los miembros de la iglesia la vamos a ver en 4 áreas. 4 áreas de esta fidelidad de los miembros de la iglesia. ¿Sí? ¿En qué tenemos que ser fieles como miembros de la iglesia? En 4 áreas. La primera, tenemos que ser fieles en congregarnos. ¿Sí? Congregarnos. Si la iglesia somos nosotros, pues nosotros necesitamos estar congregados, ¿verdad? Necesitamos permanecer nosotros en el grupo, en la congregación, ¿sí? Porque nosotros somos la iglesia.
Y nosotros somos los que necesitamos seguir adelante, estar juntos, estar unidos, permanecer firmes, juntos, ¿sí? Como miembros de la iglesia que somos. Debemos ser fieles en congregarnos. La palabra de Dios dice, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, dice, exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Sí? Para permanecer firmes como iglesia necesitamos no dejar de congregarnos. Los miembros de la iglesia necesitamos seguir adelante, seguir firmes, congregándonos. Exhortándonos quiere decir animándonos unos a otros. ¿Sí? Quiere decir que nos reunamos, que estemos juntos y que nos animemos unos a otros, que podamos vernos y decirnos, hermano, échale ganas, hermano, ánimo, no te habíamos visto, hermano, pero qué bueno que estás aquí, vamos adelante. Que podamos vernos y podamos estimularnos unos a otros, animarnos unos a otros. Y dice al final, y tanto más cuando estás viendo que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día final, el día del juicio final. ¿Sí? El día que tenemos que presentarnos delante de Dios, vamos a darle cuentas a Dios. ¿Sí? Y si nos agarra dormidos, si nos agarra fríos, si nos agarra apartados de su iglesia, ¿sí? Pues imagínense. Necesitamos estar juntos, estar unidos para cuando llegue ese momento. Así que animémonos unos a otros a seguir congregándonos, ¿verdad? Y que no se nos haga costumbre dejar de congregarnos, que podamos seguir firmes, seguir siendo fieles, ¿verdad? Congregándonos en su iglesia. ¿Sí? Esa es la primera área de esta fidelidad de los miembros. La segunda área es necesitamos ser fieles en santidad. Fieles en santidad, ¿sí? Hermanos, la Biblia dice que Dios espera santidad de sus hijos, ¿sí? Dios espera santidad de los miembros de la iglesia, ¿sí? La santidad es necesaria en su iglesia. La santidad es necesaria en la iglesia. Santidad es que podamos vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos, podamos vivir de acuerdo a la santidad de Dios. Dice su palabra. Déjenle leo estos versículos de 1 de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, ¿sí? Aquel que nos llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí? Sean también ustedes santos, dice, en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Sí? Ese es el modelo, el ejemplo que tenemos de santidad y es lo que Dios espera de nosotros, que vivamos en santidad, ¿verdad? Que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Sí? Dios espera eso de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Que su iglesia viva en santidad, ¿verdad? Vivir en santidad es vivir apartados de lo malo, es vivir apartados de aquellas cosas, ¿verdad? Que perjudican a la iglesia, de aquellas cosas que dañan a la iglesia, del pecado, ¿sí? De involucrarnos en cosas como las que hoy se está viviendo en todo el mundo, ¿verdad? Involucrarse en estas prácticas que son del mundo, que son satánicas muchas veces también. Entonces, Dios quiere que vivamos apartados de esas cosas, que su iglesia viva en santidad, ¿sí? Y esa es otra base que hace que la iglesia permanezca firme. Una iglesia que vive en santidad es una iglesia que permanece firme. Una iglesia que empieza a involucrarse en pecado, en prácticas malas y a meter pecado entre sus miembros, es una iglesia que empieza a flaquear, empieza a caer y poco a poco esa iglesia se va a ir apagando. Y déjenme decirle que hay iglesias que con el tiempo han desaparecido por las prácticas de pecado, ¿sí? Han desaparecido por esa situación, porque se pierde la santidad, ¿verdad? Y la iglesia se desaparece, ¿sí? Otro versículo que nos habla de esta santidad, y déjenme decirle que este versículo es muy, muy bonito, se encuentra en el Salmo 93:5, se lo voy a leer en Reina Valera actualizada, y dice así: tus testimonios son muy firmes, la santidad adorna tu casa, oh Señor, a través de los años. ¿Sí? ¿Se fijan? La santidad, ¿qué dice? Adorna tu casa. ¿Sí? La Reina Valera 60 dice: la santidad conviene a tu casa.
Y en la Reina Valera actualizada dice: la santidad adorna tu casa. ¿Sí? Adorna tu casa. Imagínense una casa adornada, ¿cómo se ve? Bonita, ¿verdad? ¿Sí? La casa de Dios, la iglesia de Dios, adornada con santidad, pues se ve muy bonita. ¿Sí? Pero la casa de Dios sin santidad, pues no se ve bien. ¿Sí? Donde los miembros estamos ahí peleados unos con otros, donde volteamos a vernos con ojos de cuchillo, de puñal, ¿verdad? Donde no queremos sentarnos juntos, ¿verdad? Ahorita muchos han de decir que bueno que estamos con sillas separadas, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso no se ve bien, ¿verdad? No se ve bien que uno diga: yo no me siento ahí porque ahí está el hermano fulano. ¿Sí? No, eso no se ve bien. Qué bueno que digas: me voy a sentar con el hermano porque me cae muy bien. ¿Sí? Me voy a sentar con el hermano porque somos cristianos y porque nos amamos unos a otros. ¿Sí? Y la santidad adorna la casa de Dios, ¿sí? Hace que la casa de Dios se vea adornada. ¿Sí? Entonces esa es otra área de la fidelidad de los miembros de la iglesia, la santidad. ¿Sí? Fidelidad en santidad. Esa es otra cosa que nos ayuda a que la iglesia permanezca. Y una tercera área, hermanos, para que la iglesia esté firme, la iglesia permanezca, que es la fidelidad de sus miembros, es fidelidad en servir, fidelidad en el servicio. ¿Sí? Esa es otra cosa, hermanos, miembros fieles en el servicio, ¿sí? En servir. Déjenme decirle que en la iglesia hay mucha necesidad, ¿sí? En la iglesia hay mucha necesidad. ¿Y sabe qué ha hecho Dios para suplir esa necesidad? Dios ha capacitado a sus miembros, a los miembros de la iglesia. Dios ha capacitado a los miembros de la iglesia. Dios le ha dado a los miembros de la iglesia dones, ¿sí? Nos ha dado talentos, nos ha dado recursos, nos ha dado herramientas para que con ello sirvamos en su iglesia. ¿Sí? Dios nos ha dado eso, ¿verdad? Dice 1 Pedro 4:10, ¿sí? Que cada uno, según el don que ha recibido, ¿sí? Dice: ministrenlo a los demás, ministrenlo a los demás conforme a las multitudes de la gracia de Dios. Algo así, se me olvidó lo último, ¿sí? Pero Dios nos ha dado eso, nos ha capacitado, ¿sí? Ministralo a los demás de acuerdo al don que Dios le ha dado. Cuando dice ministralo a los demás, quiere decir póngalo al servicio de los demás. El don que Dios le ha dado, tiene que ponerlo al servicio de los demás. El don que Dios a usted le dio es para que sirva con él a los demás miembros de la iglesia, para que sirva a Dios por medio de ello. Dice otro versículo, 1 Corintios 15, 58: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Dios no se queda con nada. Si tú sirves a Dios en su iglesia, con los dones que Dios te ha dado, con todo lo que Dios te ha dado, si sirves a Dios en su iglesia, Él te va a recompensar. Te va a recompensar aquí y te va a recompensar allá. ¿Sí? Dios lo va a hacer, hermanos. Dios no se queda con nada. Así que sirvamos a Dios a través de servir en su iglesia. Sirvamos a Dios a través de servirle a las demás personas, a través de servirle a los demás hermanos. Sírvele a los demás con los dones que Dios te ha dado. Sírvele a los demás con los talentos que Dios te ha dado. ¿Sí? Miren, los hermanos que están aquí enfrente tocando un instrumento, nos están sirviendo a nosotros, ¿sí? Con esos talentos que Dios les ha dado, cada uno tocando un instrumento. Ellos están ministrándonos a nosotros, ¿sí? Y están dándole gloria a Dios por medio de ese talento que les ha dado, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, ¿sí? Los hermanos que hacen el aseo para que esté limpio aquí, para que vengamos y nos sentamos y estemos ahí cómodos un rato, ¿sí? Dios les ha dado esa capacidad, ese talento para poder hacer esa tarea, ese trabajo. Y están sirviéndonos a nosotros, nos están ministrando a nosotros. Las hermanas están ahí atrás, que nos reciben cuando llegamos y nos aplican gel, nos dan un cubrebocas y lo traemos, ¿verdad? Le prestan un corario. ¿Sí? Ellas están sirviéndonos a nosotros. Y así cada uno de nosotros, los que dan clases por la mañana, los maestros, las maestras, ¿verdad? Están sirviendo con esos dones, con esas capacidades que Dios les ha dado. Y cada uno de acuerdo a lo que Dios te ha dado.
¿sí? Cuando tú das una ofrenda, cuando tú apoyas con algo, ¿sí? Estás sirviendo, estás haciendo algo para que la iglesia permanezca y la iglesia siga adelante, ¿sí? Fidelidad en santidad, fidelidad en servir, ¿sí? Fidelidad también en congregarse, no dejar de congregarse. Pero también por último es también fidelidad en el dar, ¿sí? La fidelidad de los miembros también es fidelidad en dar, ¿sí? También para que la iglesia permanezca también se necesita, ¿sí? Que los miembros de la iglesia demos, que los miembros de la iglesia podamos apoyar, y aquí estamos hablando de apoyar económicamente, ¿sí? La Biblia dice que lo hagamos, ¿verdad? Que en la iglesia se necesita, se requiere también la parte económica, ¿verdad? Se necesita, ¿sí? Porque hay muchas cosas que se tienen que sacar adelante económicamente, ¿sí? Hay muchos gastos, podemos decir, ¿verdad? ¿Sí? Usted sabe cuánto se paga de luz, cuánto se paga de agua, ¿sí? Cuánto se paga de teléfono, cuánto se paga de impuestos, ¿sí? Cuánto se paga de aseo, ¿sí? Cuánto se paga del sueldo del pastor, de las prestaciones, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Verdad? ¿Sabe cuánto se paga? Pues hay muchas cosas que se necesitan pagar. Déjeme darle un dato nada más. El recibo de agua de este mes llegó de 1,700 pesos, ¿sí? Entonces, nada más para que piense, cada cosa es así. Déjenme decirle que a las iglesias el gobierno le cobra los servicios 3 veces de lo que a usted le sale su recibo. Si en su casa su recibo le salen 100 pesos, aquí salen 300. ¿Sí? Son 3 veces más a las iglesias porque nos cobran como un local comercial, ¿sí? Entonces son gastos. Entonces cada gasto que la iglesia hace es más elevado, ¿sí? Entonces, para que la iglesia siga adelante, que sigamos adelante como iglesia, no por el edificio, sino como iglesia, como grupo, ¿verdad? Necesitamos echarle ganas, ¿verdad? ¿Cuánto se ha invertido en la construcción que se hace? ¿Sí? Ya hace unas semanas atrás, el hermano Alfonso, encargado de eso, nos dio un informe, ¿sí? Y se ha gastado mucho dinero, ¿no? Sí, mucho dinero en invertir en la construcción, solamente en el techo, ¿sí? En el puro techo, aparte todo lo demás que ya está levantado. Entonces, sí, son necesidades, son gastos que van saliendo, ¿sí? Y cómo la iglesia permanece, cómo la iglesia sigue adelante, cuando la iglesia es fiel en dar, ¿sí? Cuando la iglesia es fiel en el dar. Dice la palabra de Dios, déjenme les leo un versículo de 2 de Corintios capítulo 8, versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dice el apóstol Pablo, contándole a los de Corinto, les está diciendo el apóstol Pablo acerca de los de una iglesia de Macedonia. Pablo les dice, doy testimonio de esa iglesia de Macedonia, que ellos han dado conforme a sus fuerzas, dice, y aún más allá de sus fuerzas, ¿sí? Cuando esta iglesia de Macedonia se enteró que había una necesidad, la necesidad era de poder ayudar a los cristianos pobres de Jerusalén. Y entonces dijeron, vamos a ponernos de acuerdo para dar y poder ayudar a estos cristianos de Jerusalén. Dice que los de la iglesia de Macedonia, dice en este capítulo 8 de 2 de Corintios, se enteraron y dijeron los de la iglesia de Macedonia, nosotros también queremos participar. Porque dice Pablo que no los habían considerado a ellos porque ellos eran muy pobres, ¿sí? Los de Macedonia eran muy pobres y entonces no los habían considerado, pero dice que ellos levantaron la mano y dijeron, hey, nosotros también queremos ayudar, ¿sí? Nosotros también queremos apoyar. Y dice Pablo, y nos pidieron con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar. Ellos lo vieron como un privilegio, ellos dijeron, es un privilegio poder dar, privilegio poder apoyar. Y Pablo le dice a los de Corinto, dice Pablo, estos hermanos de Macedonia, dice, han dado conforme a sus fuerzas, dice, y aún más allá de sus fuerzas, porque de su pobreza abundaron en generosidad. ¿Sí? No importaba la situación que estaban, ellos dijeron, nosotros como iglesia también queremos dar.
Y de ahí se desprende el siguiente capítulo, capítulo 9 de 2 de Corintios, donde está ese versículo muy famoso y muy conocido que repetimos continuamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Si vas a dar, si vas a participar, dice Pablo, hazlo, pero hazlo con alegría. ¿Sí? Dios bendice al dador alegre. ¿Sí? Hazlo porque quieres apoyar de verdad, porque de verdad quieres dar. ¿Sí? Y hay que hacerlo de esa manera, ¿verdad? Nos damos cuenta que en la iglesia hay necesidades. En la iglesia hay necesidades materiales que como miembros de la iglesia suplimos. ¿Sí? ¿Y cómo se suplen esas necesidades? Cuando somos fieles en dar. ¿Verdad? Cuando nosotros somos fieles en estar participando, en estar dando ofrendas, en estar dando nuestros diezmos, ¿verdad? Entonces la iglesia sale adelante con sus necesidades. Pero cuando no somos fieles en ello, pues entonces podemos ver, ¿verdad?, que hace falta muchas cosas. Hay muchas necesidades. ¿Sí? Así que, terminando, hermanos, con este mensaje que les dije que es la iglesia y su sostenimiento. ¿Sí? La iglesia y su sostenimiento. ¿Cómo se sostiene la iglesia? Pues principalmente por la fidelidad de Dios, pero también por la fidelidad de sus miembros, la fidelidad de cada uno de nosotros como miembros, la fidelidad en congregarse, la fidelidad en vivir en santidad, la fidelidad en servir, la fidelidad en dar. ¿Sí? La iglesia se sostiene de esa manera. Así que confiemos en la fidelidad de Dios, confiemos en que Dios es fiel, porque dice su palabra, ¿verdad?, que Dios seguirá siendo fiel aunque nosotros seamos infieles. ¿Sí? Dios va a seguir adelante con su iglesia, ¿verdad?, con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Dios va a seguir adelante, ¿sí? Pero seamos fieles nosotros también, hermanos. Seamos fieles y recibamos de Dios esa recompensa, ese galardón por ser fieles y permanecer fieles en su iglesia. Seamos fieles en la iglesia donde somos miembros, porque es muy necesario. Oremos, hermanos, en esta tarde. Vamos a orar. Padre, oramos a ti en esta tarde, dándote gracias por esta oportunidad y esta bendición que nos das de poder meditar en estos versículos de tu palabra y darnos cuenta, Señor, que es tu iglesia. Es tu iglesia que tú cuidas, es tu iglesia que tú guardas, es tu iglesia que tú sostienes. Pero también es tu iglesia donde has puesto, Señor, a cada uno de nosotros como miembros, para que nosotros también seamos fieles y podamos apoyar, Señor, en que esta iglesia también permanezca firme, permanezca fiel, Señor, y siga adelante proclamando el Evangelio de tu palabra. Te damos las gracias en esta tarde, Señor, y nos ponemos en tus manos y rogamos, Señor, que nos perdones si hemos sido infieles, si te hemos fallado. Y gracias por tu fidelidad, Señor, en este día. Te damos las gracias y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Continuamos, Dios los bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a continuar con un periodo de alabanza. Número 144, te vengo a bendecir. Paz y palabra.
Jesús, eres mi buen pastor. El número 80. Número y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Zacarías 3:10. Y también te doy las gracias por estos donativos que recogimos, Señor, para que tú los provees y tú los multipliques. Los que pudieron dar y los que no, ayúdalos y bendícelos, Señor. Yo te los pongo en tus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a volver a nuestro lado derecho, izquierdo y a saludar a nuestro compañero, a nuestro hermano, a nuestro amigo y decirle un gusto que estés aquí. Darle una sonrisa por medio del cubrebocas y nos vamos a despedir en una oración. Le voy a pedir a la hermana Liliana si nos dirige en oración.